a la causa de las mujeres. Carlos Montemayor, poeta, escritor, políglota, especialista en latín, en griego antiguo, defensor de las lenguas indígenas y de las etnias indígenas, autor de varias decenas de libros, crítico implacable de los gobiernos opresores y defensor permanente de todas las causas justas, tenor y también en Parral el organizador del primer conjunto de rock and roll, los Golden Boys. Carlos estuvo en la secundaria federal de Parral entre 1958 y 1960. Ya en aquel entonces era un niño genio. Él no lo sabía, yo tampoco. Su padre, poeta, masón, grado 33, escritor, tuvo la iniciativa de aprender a tocar guitarra. Para ello buscó a un maestro y el maestro, la única manera que tenía de enseñarle era en una cantina, en el bar Nueva York. Y después de varias semanas de estar yendo a ensayar con este maestro y llevando algunas veces a Carlos con él no avanzaba y un día se dio cuenta que Carlos, sin estar con la guitarra, solo se ponía a tocar en la casa. Y todo lo que no avanzaba el padre, lo estaba avanzando el hijo. Entonces dijo, no, definitivamente el maestro es para ti, yo me retiro. Y en esa época fue cuando yo conocí a Carlos. Yo estaba seguro de que Carlos iba a ser un gran concertista de guitarra clásica. Y bueno, vino terminando en cantante de arias italianas y todo lo que ya les he dicho. Estoy aquí invitado por Paloma, por Taibo, con el orgullo de estar con Alma, con Salvador, con Luz María, con la familia de Carlos, con Susana. Y quiero hablar de las mujeres del alba y quiero hablar de lo que le dije yo a Carlos después de que leí la novela, antes de que la entregara a la editorial Mondadori. En los últimos meses hubo una relación muy estrecha con Carlos, sobre todo porque me pidió que leyera primero La violencia de Estado en México, de la cual comentamos mucho, y luego me pidió que leyera Las mujeres del alba. Creo que de alguna manera quedé conectado a esta última novela, que fue la última de él, y después, cuando la editorial me pidió que escribiera el epílogo a propuesta de Susana, precisamente, se inició para mí un periodo de muchas emociones. Yo quiero decirles, y lo decía ayer, que duré más de un mes intentando escribir el epílogo y no podía porque la carga de la emoción de leer la novela no me permitía por ningún motivo romper esa atmósfera, ese momento que estaba creando Carlos. Finalmente lo que hice fue que me comuniqué con Lucy, su secretaria de muchos años,
con Susana, les pedí que me platicaran de los últimos días de Carlos y de esta manera decidí que iba a hacer el epílogo de la novela, pero también iba a hacer el epílogo en la vida de Carlos Montemayor y se entrelazan ambas cosas. Cuando Carlos estaba en la secundaria, cuando estaba en tercero de secundaria, se estaban iniciando en Parral las grandes caravanas campesinas, encabezadas por Álvaro Ríos. Los años de 1960 fueron años de mucha movilización en todo el estado de Chihuahua. Ciudad Madera es el epicentro donde confluyen prácticamente todos los acontecimientos históricos del estado de Chihuahua. Fue un lugar de pobladores rarámuris desde antes de la colonización, fue una misión jesuita, fue un lugar que se convirtió en latifundio después de que las compañías deslindadoras despojaron a muchos de los colonizadores de las tierras que habían ocupado durante generaciones. Pero además, en Ciudad Madera se estableció el proyecto forestal, el proyecto de aserradero más grande de América en 1906. Les digo brevemente que en Chihuahua lo que caracteriza todo el siglo XIX es la desproporción entre el territorio y los habitantes. Chihuahua, hasta antes de la invasión norteamericana y el despojo del territorio de México, rebasaba los 30 millones de hectáreas. En Ciudad Madera y en todo el norte del estado había muy pocos habitantes. Durante la época de Porfirio Díaz se crearon compañías deslindadoras para registrar las propiedades que no tenían dueño. Originalmente era un proyecto que tendía a regularizar la tenencia de la tierra, porque no se sabía de quiénes eran las tierras. Este proyecto de regularización se convirtió en el conducto más grande de despojo. Las compañías deslindadoras tenían derecho a la tercera parte de todas las tierras que regularizaran, pero además podían comprar a precios muy bajos la otra tercera parte. ¿A qué condujo esto? A que se fortaleciera el latifundismo, que las compañías deslindadoras formadas por los grandes capitalistas de Chihuahua concentraran más la propiedad. Pero ¿qué pasaba en los hechos? En los hechos lo que sucedía es que en un plano no había propietarios, pero durante generaciones había colonos que no tenían sus tierras registradas, porque en Chihuahua no se entregaron títulos de propiedad. Este conflicto atravesó la segunda mitad del siglo XIX, llegó hasta el siglo XX, y a mediados del siglo XX el conflicto está en grande en toda la región de Madera, porque por una parte hay grupos muy numerosos de solicitantes de tierras que luchan contra bosques de Chihuahua, y por otra parte hay grupos de campesinos que fueron despojados por bosques de Chihuahua en el momento en que el Grupo Ballina había adquirido la concesión boscosa del ferrocarril del noroeste. Para que se entienda mejor todavía este asunto, les digo lo siguiente. En 1946, Eloy Ballina, en sociedad con Miguel Alemán, le compra a una compañía inglesa el ferrocarril del noroeste y la colección y la concesión boscosa de más de 900,000 hectáreas. A Eloy Ballina le interesaba la concesión boscosa, a Miguel Alemán le interesaba el ferrocarril, porque a la vuelta de los 6 años y estando a punto de salir del gobierno, el gobierno compra el ferrocarril del noroeste en 25 millones de pesos, cuando que la propiedad del bosque y el ferrocarril lo habían comprado en 5 millones de pesos. Esta fue una forma
en la que se capitalizó el Grupo Ballina, que después de que adquieren la concesión boscosa, se forma Bosques de Chihuahua, y para expulsar a los campesinos que están habitando terrenos que quedaron dentro de esa concesión, que en el papel hablaba de 900,000 hectáreas, pero en la realidad no era tal cosa, porque había habitantes sobre esas